Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos diseñado para todos nuestros clientes, para poder entregar un poco de guía, de opción, de nuevas alternativas para enfrentar toda esta situación. Estamos muy contentos de que nos acompañen nuevamente y de que sean parte de este propósito que nos hemos impuesto en Bancolombia de ser generadores de bienestar y acompañar a nuestros clientes en todo lo que necesiten a diario. Hoy estamos pues más que contentos de recibir con nosotros a Mario Alonso Puig, que es el presidente del Centro de Salud, Bienestar y Felicidad del Instituto de Empresas en la Universidad IE y de verdad, Mario Alonso, que además tienes un background espectacular porque es médico cirujano general y del aparato digestivo y además es un gran conferencista y autor de libros. Bienvenido y gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Mi nombre es Adriana Arismendi, soy vicepresidente de Mercadeo y Ventas Digitales para el Grupo Bancolombia. Mario Alonso, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, Adriana. Muy contento de estar hoy con vosotros. Un agradecimiento especial a este equipo tan extraordinario, Marta, Pauli, Juan Carlos, Dani, tú misma, Adriana, que habéis puesto tanto cariño en este evento, en esta sesión. Y, por supuesto, un abrazo enorme a todas las personas que nos acompañáis desde muchos países del mundo. Todo mi cariño. Y lo que quiero presentaros es una forma de abordar la situación actual que os dé tal vez alguna guía, alguna idea que cuando la pongáis en marcha pueda realmente no solamente ser fuente de salud, ser fuente de bienestar, ser fuente de felicidad, sino también hacer prosperar aún más vuestros negocios y vuestras empresas en un momento, obviamente, de gran desafío. Algunos de los conceptos de los que voy a hablar no son fáciles de explicar usando solo palabras, entonces utilizaré una presentación visual para que podamos seguir algunos de estos temas. Y también habrá momentos, Adriana, en los que me gustará preguntarte a ti para que de alguna manera vayamos como juntos tocando jazz y luego a la hora de tener ese bonito diálogo con las personas que están conectadas, pues de alguna manera tanto tú como yo podamos de alguna manera compartir nuestra forma de ver las cosas. Voy a ir a la presentación y quiero que comprendáis una cosa que para mí es clave. Yo he pasado muchos años de mi vida en todo lo que tiene que ver con la medicina. He pasado entre España y Estados Unidos, he pasado 26 años ejerciendo la cirugía general y del aparato digestivo, y esto no solamente ha sido un proceso apasionante desde el punto de vista científico, sino apasionante desde el punto de vista humano, porque, como os podéis imaginar, me he encontrado con personas en situaciones muy complicadas. Yo mismo me he visto en situaciones muy complicadas, teniendo que atender personas pues, que habían sufrido un atentado terrorista o les habían pegado un navajazo en la calle, etcétera, etcétera. Y en ese momento es cuando el ser humano tiene que tocar algo muy sólido, algo muy fuerte en su interior, sencillamente para no derrumbarse, sencillamente para seguir adelante, para seguir avanzando con confianza y con ilusión. Cuando yo vivía en Boston, cuando yo trabajaba como cirujano en Boston, en una de las librerías preciosas que hay allí, encontré esta fotografía que me impactó muchísimo, no solo por la envergadura de la ola, no solo por la brutalidad de ese mar revuelto, sino sobre todo por la tranquilidad del hombre que está en el faro. Que en lugar de estar asustado, en lugar de estar encerrado en su faro, sale porque se fía completamente de la solidez del faro. Esto es una metáfora que me gustaría que nos invitara a valorar en la suficiente medida hasta qué punto dentro de cada ser humano hay un núcleo, un centro, con la suficiente solidez como para hacer frente a cualquier dificultad. Y si nos desmoronamos y si nos llenamos de desesperanza o nos sentimos impotentes, no es porque no tengamos los recursos en nuestro interior, es porque algo nos pasa
que hace que no podamos acceder a esos recursos. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este viaje va a ser explicaros cómo opera la mente humana cuando se encuentra en un entorno que no sabe cómo gestionar, en un entorno que no sabe cómo controlar. Y luego lo que veremos es de qué manera podemos utilizar los recursos de la mente, los recursos del cuerpo y los recursos del alma para dar ese do de pecho, para dar ese empujón que todos necesitamos para transformar esta situación de tantísimo desafío en una gran oportunidad. Lo primero que quiero explicaros, compartir con vosotros, es qué nos pasa cuando algo nos sacude. Estábamos todos haciendo una vida razonablemente normal, nos dábamos un paseo, íbamos a cenar a un restaurante con nuestros amigos, salíamos con nuestra familia a dar un paseo, etcétera, etcétera, y de repente nos sacude al mundo entero algo inesperado y desde luego no querido. ¿Qué pasa en un ser humano cuando algo zarandea, sacude sus cimientos? Pues la persona que lo descubrió y la persona que mejor lo explicó fue la psiquiatra suiza Elisabeth Kübler-Ross. Ya decía que primero lo que hay es un shock. Acordaos, en las primeras etapas, esto no puede ser. ¿Cómo va a ser esto así? Esto es shock. Luego la negación. No es posible. No es posible. Después la ira, el enfado. Enfadarnos con nosotros mismos por no haber tomado algunas precauciones, por difícil que hubiera sido imaginar que esto iba a tomar semejante envergadura. Enfadarse con la vida, enfadarse con otros, enfadarse en general contra lo que está sucediendo. La siguiente etapa es el miedo, es vivir asustados, es sentirnos vulnerables, pequeños, insignificantes, incompetentes y finalmente es la depresión. Estos procesos, queridos, suceden en todos los seres humanos cuando se produce una pérdida importante. Puede ser la pérdida de un bien físico que para ti es muy valioso. Puede ser la pérdida de un puesto de trabajo, puede ser la pérdida de un negocio, puede ser la pérdida de un amigo, la pérdida de un familiar, la pérdida de la salud o, por supuesto, cuando existen pérdidas mucho más graves, como podría ser la pérdida de una persona tremendamente cercana a ti y absolutamente preciosa para ti. Bien. Sentir negación, sentir rechazo, sentir ira, sentir miedo y sentir depresión es normal. Lo que hay que tener mucho cuidado es no quedarse atrapado ahí. Si estás atrapado, si estás atrapada en la ira, en el enfado, echando culpas a unos, a otros, a ti mismo, a ti misma, ese no es un buen sitio para estar, francamente, no lo es. Si estás asustado, si estás asustada porque no sabes esto lo que va a suceder, hay un miedo que no es nada beneficioso. Hay un miedo que invita a la sensatez, hay un miedo que paraliza, hay un miedo que bloquea. Si estás triste porque has perdido negocio, porque has perdido clientes, porque has tenido que despedir a personas, es normal, pero vivir triste no es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, lo que Elisabeth Kübler-Ross nos decía es que este proceso de duelo, hay que pasarlo y hay que pasarlo lo más rápido que se pueda. No hay que quedarse estancado. ¿Por qué? Porque después de todas estas etapas, la ira, el miedo, la depresión, viene la aceptación. ¿Qué es la aceptación? La aceptación es decirte a ti mismo, esto es lo que toca, este es el nuevo mundo y por tanto tengo que saber cómo manejarme en este nuevo mundo. Yo no me puedo manejar en un nuevo mundo, en una nueva realidad como la que tenemos, si estoy lleno de ira, si estoy lleno de miedo o estoy lleno de tristeza. Cuando uno acepta, cuando uno asume que eso es lo que toca, que esa es la nueva realidad, viene el renacimiento. Y desde el renacimiento viene el equilibrio emocional. Imaginaros, con la cantidad de veces que yo he tenido que dar malas noticias a enfermos porque las enfermedades que tenían eran enfermedades malignas, imaginaros lo frecuente que es ver, y es natural, reacciones de shock. Pero doctor, si yo no fumo, yo no bebo, soy buena persona. Por supuesto que lo es, pero a veces muchas buenas personas padecen enfermedades. Negación, no puede ser, seguro que se equivoca, repítame los test. Bien. Ira, enfado, ¿por qué me cae en este momento que yo que estoy transformando mi vida? ¿Por qué en este miedo? ¿Qué será de mí? Tristeza. Bien. Hoy sabemos en medicina que cuando se pasa rápidamente ese proceso de duelo, se acepta esa realidad
el organismo empieza realmente a ser agresivo contra el tumor. Pero si nos quedamos en la ira, en el miedo, en la depresión, el organismo es menos agresivo frente al tumor. Pues lo mismo, si nos quedamos en esta situación compleja, en la ira, en el miedo, en la depresión, nuestra capacidad para hacerle frente con ilusión, con entusiasmo y con confianza será mucho menor de la que podría ser. Este es un esquema muy importante para conocer, porque aunque tiene una gran dimensión médica, lo voy a explicar para que entendáis la importancia del descubrimiento del profesor Hanseli, de origen húngaro, le veis ahí en la fotografía. Él descubrió que cuando se pasa de la situación normal, ibas al cine cuando querías, ibas a un restaurante, salías de tu casa, tu negocio más o menos lo controlabas, a una situación de alarma, pasan dos cosas. O ese organismo es capaz de adaptarse a esa alarma, aceptando que es una nueva situación y viendo cómo adaptarse a esa nueva situación para poder prosperar en esa nueva situación, o se resiste, se enfada, se frustra, se llena de miedo, se llena de desesperanza. Eso es lo que se llama resistencia. Lo curioso es que el doctor Sely demostró que cuando esa resistencia se mantiene en el tiempo, se llega al agotamiento, lo que él llamaba la situación de breakdown o burnout. La persona se desmorona. No podemos permitir que esto nos suceda, queridos. A mí me interesa mucho estudiar la mente de los grandes deportistas. Y los grandes jugadores de golf, una vez hablaba con un gran jugador de golf y le preguntaba por algunos de sus secretos. Y él me decía, mira Mario, si un golpe no te sale todo lo bueno que te ha salido, tienes que dejarlo atrás y imaginarte que el nuevo golpe que das partes de cero. ¿Qué os quiero decir? Que si estáis empezando a darle vueltas a el negocio que he perdido, las personas que he tenido que despedir, los problemas que he tenido, es como si no hubiéramos olvidado el problema de atrás. Y eso va lastrando, va impidiendo que el nuevo golpe que demos en este juego metafórico de golf sea lo suficientemente bueno. Entonces, es como si tuviéramos una nueva línea de salida. Bien, eso con sus aprendizajes, con sus dolores, con sus tristezas, queda atrás. Y nosotros de nuevo jugamos ese partido metafórico de golf con la máxima ilusión, con la máxima confianza. La fotografía que veis arriba es del doctor Walter Cannon, de la Universidad de Harvard, que junto con su mentor, el doctor Barr, desarrollaron una de las teorías más importantes para entender qué pasa en el ser humano en los momentos de dificultad. Se llama la teoría de Cannon-Barr. Y ellos, estudiando modelos de animal, se dieron cuenta de que ante un peligro, y nosotros tenemos esa parte animal dentro de nuestra propia humanidad, ante un peligro físico, cualquier ser vivo solo tiene tres posibles reacciones. La primera reacción es salir corriendo, pero corres como una gacela, no corres como si fueras a perder el autobús. La segunda, te pones muy agresivo, atacas con una fuerza descomunal. Y la tercera, te quedas absolutamente paralizado. Bien, estas reacciones son muy útiles y yo, por ejemplo, experimenté la parálisis en la selva del Amazonas peruano ante un jaguar. Me quedé tan paralizado que no podía mover ni las cejas. Y por alguna razón eso generó un desconcierto en el animal, porque pasas de ser un ente que se mueve a un tronco. Que aquel animal no me atacó, porque si no, obviamente, un ataque de un jaguar no lo cuentas. Otras veces puedes salir corriendo a tal velocidad que sea difícil que te puedan enganchar. Y la tercera es que te vuelvas muy agresivo y ataques, porque imagínate que ese animal peligroso ha visto a tu hijo, a tu hija, a tu marido, a tu mujer, y tú vas a darlo todo por proteger sus vidas. ¿Cuál es el problema, queridos? El problema es que estas reacciones no solo las activan los depredadores, es que las activan, estas reacciones, la mente humana. ¿Qué os parece? La mente humana es capaz, a través del pensamiento, de activar estas reacciones y hacen que te vuelvas agresivo. ¿Contra quién?
contra miembros de tu familia, contra tus colaboradores, contra tus clientes, contra tus compañeros, contra tus conciudadanos, contra ti mismo. Te vuelvas huidizo, no quieras saber nada, no quieras tomar decisiones, no quieras emprender nuevos caminos o te quedas bloqueado, te aíslas y te quedas bloqueado. Entonces nosotros tenemos que entender cómo darle la vuelta a estos mecanismos mentales porque son muy frecuentes de ver en situaciones como la que estamos viviendo actualmente. Pero fijaos qué cosa tan contraintuitiva, es verdaderamente sorprendente. Cuando una persona activa estos mecanismos, que se tendrían que activar ante un depredador o ante alguien que te quiere robar o que te quiere secuestrar, cuando estos mecanismos se activan desde la mente, producen una hormona en la sangre, porque activan las glándulas suprarrenales encima de los riñones, que se llama cortisol. Y fijaros qué cosa más increíble. El cortisol, precisamente, bloquea a las células del sistema inmune que nos tienen que defender frente a eso que veis ahí, que es el coronavirus 19. Es decir, llenarse de pensamientos de impotencia, llenarse de pensamientos de desesperanza, llenarse de pensamientos de tristeza, de miedo o de ira, no solamente es que nos vuelven personas agresivas, huidizas o nos bloquean, es que también tienen la capacidad de bloquear, al menos parcialmente, ese sistema, el sistema inmune que es nuestro ejército, que nos tiene que proteger frente a la enfermedad. Entonces, lo primero que quiero deciros es que un mundo incierto como este en el que estamos no solamente ofrece lo que vemos ahí, incertidumbre, ambigüedad, volatilidad y complejidad. Ofrece algo más, que es lo que tenemos que explorar. Porque si solo vemos en este mundo, que es un mundo nuevo, con cosas diferentes. Fijaros, yo he hecho durante más de 25 años, la formación que he dado ha sido siempre presencial. Siempre presencial. Nunca he creído en la formación online, nunca. Y sin embargo, me he visto en la necesidad de hacer formación online. Y al principio me sentía muy raro tener en cuenta que yo no veo las caras, a mí me gusta ver a las personas, me gusta recibir el feedback, si están a gusto, si no están tan a gusto, si se lo están pasando bien, si están aprendiendo. Yo ahora estoy mirando a una cámara que para humanizarla le he puesto un post-it con una sonrisa para que me recuerde que detrás estáis todos vosotros. Y poco a poco me he ido acoplando y ahora me siento francamente a gusto en este formato. Pero al principio yo me quería aferrar a lo que sabía hacer, que era la formación presencial. Quería mantener, claro, yo con tantos años haciendo formación y en tantos países, me subo a un escenario y estoy muy cómodo. Pero eso de dar una conferencia, una masterclass mirando a una cámara, pues no, me sentía de lo más perdido y de lo más confuso. Y esto es lo que tenemos que entender, que la incertidumbre no solamente ofrece dificultad, la incertidumbre ofrece oportunidad. Y esto es importante que lo sepáis, y ahora me encantará hacerle una pregunta a Adri, porque el ser humano, lo que veis ahí es la curva de los profesores Yorkis y Dodson, el que está ahí es Yorkis. Esta es una curva importantísima. Fijaros, en el eje horizontal, en el eje de las X, está tu nivel de presión y en el eje de las Y tu nivel de performance. Es decir, tu performance es qué tan bien negocias, qué tan buenas decisiones tomas, qué tan creativo eres, qué tan bien te fijas en las cosas, qué tan bien analizas todo. Y tiene una relación directa con el nivel de presión. Entonces, si tenemos una presión exterior, porque efectivamente el mundo se ha hecho más complicado, pero a esa presión exterior le añadimos presión interior a través del pensamiento, a través de nuestro lenguaje, esto qué difícil, de aquí no hay quien salga, qué desastre, qué destrucción y tal cual, empieza a subir la presión interior y el conjunto de la presión sube tanto que tu performance baja. Es espectacular ver cómo la manera en la que nos hablamos, la manera en la que pensamos, afecta directamente al funcionamiento del cerebro y a las capacidades que tenemos para adaptarnos. Y claro, para los profesores Yorkis y Dodson esto era un misterio. Ellos vieron la relación, pero lo que no entendían era a qué se debía esta relación. Y esta relación se debe a cambios muy importantes que ocurren en el cerebro, que ahora sí se pueden ver con tecnologías muy sofisticadas de imagen. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que cuando una persona se siente amenazada, lo que hace es lleva sangre a los músculos y la roba del cerebro.
porque ante un jaguar a mí lo que me compensa es tener sangre en los músculos. Yo con el jaguar ni voy a negociar ni voy a querer aprender nada especialmente relevante. Lo que quiero es salir corriendo de allí lo más rápido que pueda. Entonces, ¿qué ocurre? Que la enorme cantidad de sangre que va al cerebro es redirigida en gran medida a los músculos para aumentar su potencia 5 veces, pero claro, reduces en 5 veces la potencia de tu cerebro, con lo cual baja tu inteligencia, baja tu creatividad y baja tu capacidad de aprendizaje. Recordar que este mecanismo de llevar sangre a los músculos es muy útil ante un tigre, ante un jaguar, no es nada útil cuando estamos haciendo frente a una situación como la actual. Y esto afecta a la toma de decisiones, afecta a la creatividad, afecta a la atención y afecta a la comprensión. Y produce en el ser humano, sobre todo en los hombres, esto es muy importante decirlo, las mujeres en esto actúan de una forma mucho más inteligente, pero nosotros hemos sido adiestrados de que hablar de sentimientos, exponer nuestra vulnerabilidad es de ser alguien blandito, de ser débil. Esto es una tontería. Todos necesitamos ayuda. Y pedir ayuda no es de gente débil, es de gente valiente. Y es de gente con la suficiente humildad como para reconocer que hay muchas cosas que no las podemos hacer solos. Entonces, hay esta tendencia a aislarse, a deprimirse, a llenarse de ansiedad, de ira y, por supuesto, a no comprometerse con nuevos proyectos. Entonces, ahora sí que me gustaría, voy a quitar la presentación y sí que me gustaría, voy a quitarla un segundito, preguntarle a Adri lo siguiente. ¿Cómo está afectando desde vuestro punto de vista la percepción de incertidumbre a la marca? Gracias. Es súper interesante, María Alonso, lo que dices, porque justamente esa relación que hay entre la incertidumbre que vivimos como personas, el temor, el miedo, la expectativa, tiene una resonancia gigantesca cuando eso lo llevamos al mundo corporativo, cuando esto tiene que ver con las marcas. Y fíjate que parte importante del por qué hacemos todos estos espacios es que muchos de nuestros clientes tienen empresas, tienen negocios y la idea es que podamos compartir incluso las experiencias que estamos teniendo en estos temas, pero en este momento en el que la incertidumbre y el temor alcanzan un pico que no es normal, que no vivimos en el día a día, hay un actor fundamental que son las redes sociales que hacen que esto tome una dimensión completamente diferente. Nosotros normalmente como marcas estamos acostumbrados a ver a la gente como una masa, donde decimos que todos son iguales, que todos lucen iguales, especialmente si lo vemos en redes sociales. Estamos hablando de miles y miles de personas que hacen pues una comunidad y que aunque uno sabe que tienen personalidades e intereses distintos, pues al final del día para las marcas se vuelve muy complejo llegar al uno a uno, pero es que tenemos que entender que aun cuando compartíamos estos espacios en los que llegábamos a un lugar físico, a lo mismo, a disfrutar de un espectáculo, por ejemplo, las expectativas, las emociones, los pensamientos, los estados de ánimo de cada uno de los que estábamos en esos recintos era completamente diferente y eso hace que lo que ves, que lo que percibes, que lo que disfrutas, también lo hagas de una manera diferente. Y nos obliga a nosotros como marcas a poner la lupa sobre esos conjuntos de personas, sobre esas comunidades, sobre esas audiencias, para poder ver de más cerca realmente qué es lo que estas personas necesitan, qué es lo que quieren, qué es lo que les está motivando, qué es lo que les está haciendo sentir temor. Yo les comparto, porque esto pues a nosotros nos ha impresionado muchísimo. Nosotros tenemos una herramienta para medir la escucha social, para darnos como esa sensibilidad de lo que está diciendo la gente todo el tiempo. Y ellos han analizado más de 19 millones de conversaciones en español. Imagínense lo que eso significa. Pero lo curioso de esto es que durante este periodo, desde que comenzó la pandemia, entre el 1 de marzo y el 9 de junio, ellos han detectado que el crecimiento de la conversación negativa ha sido del 20%. Pero eso se pone todavía peor porque es que en Colombia, para poner solo un ejemplo, en Colombia esa negatividad ha crecido un 43%. Y ese sentir, esa
posibilidad de que como seres humanos, como personas, estemos viendo que todo a nuestro alrededor está negro, pues tiene una correlación directa con las medidas gubernamentales que se toman y con el crecimiento, con la exposición de la cantidad de casos que van en crecimiento. A mí me parece que esto es muy particular, esto no pasa, de hecho, en estos volúmenes en el resto de los países donde nosotros, por ejemplo, tenemos presencia, en Panamá, en Guatemala, en El Salvador, pero tampoco pasa así en otros países de Latinoamérica o del mundo. Y ahí tiene que haber, pues, un tema muy certero y muy afinado a la expectativa país y a toda la situación que rodea no solamente a la pandemia, sino la toma de decisiones y el manejo informático incluso, o informativo, perdón, que le estamos dando a todo este tema. El punto es que este manejo para las marcas se vuelve todavía más retador porque es que quienes están detrás de las marcas somos personas. Las marcas no son grandes edificios de concreto que responden ante una comunidad, son personas también. Y estas personas también están inmersas en toda la situación, también tienen incertidumbre, también tienen miedo, y sentir de pronto ese ataque y esa agresividad que es producto de ese mismo miedo, pues se vuelve un desafío para afrontar, para saber cómo saber que estás trabajando todos los días por entregar lo mejor, por dar lo mejor que puedas, por ayudar a las personas, por hacer que ese propósito que te planteaste como organización en un inicio se dé, pero al mismo tiempo mantener el balance de las emociones propias y de ese equilibrio necesario entre la objetividad y el sentir, ¿no? Entonces, es definitivamente pues un reto muy grande que si antes habíamos tenido otros retos, que si antes nos habíamos sentido contra la pared en algún momento, en este momento puntualmente sí que estamos al trote para poder balancear un poco y entender, más que todo, entender la raíz de esas actitudes y de esos comentarios y de esa rabia que la gente expresa en todo momento y cómo canalizarlo para encontrar una mejor forma, María Alonso. Eso es ser más humanos, es una exigencia por ser como marcas más humanos, más oportunos, saber en qué momento podemos contestar y en qué momento no. Hay dos temas adicionales en toda esta conversación en redes sociales muy importante para tener en cuenta y son los trolls y los bots. O sea, además del miedo, además de la incertidumbre, además de las necesidades de las personas, entonces también nos enfrentamos con cuentas que constantemente están atacando de manera sistemática todos los grandes actores sin hacer discriminación, que son supremamente agresivos y tienen un nivel de influencia muy alto, pero también entonces en esta era que tiene muchas cosas positivas y que nos ha traído muchísimas herramientas que nos funcionan para seguir adelante y para hacer mejores cosas, también es cierto que hay unas herramientas que son los robots, que también en redes sociales son cuentas falsas que se crean para hablar mal de una marca en particular. Es bastante complejo de identificar, pero hay algunos rasgos particulares que nos pueden permitir saber pues que son bots y no personas. Entonces, identificar esto para saber en qué momento y de qué forma debes contestar, porque nuevamente quien está del otro lado es un ser humano, es una persona que también tiene emociones, que también tiene pensamientos, que también tiene ideas y tiene sentimientos alrededor de esto. Entonces, ¿cómo contestar? ¿En qué momento contestar para no encender más la conversación y utilizar palabras que sean realmente empáticas y que no permitan caer en un malentendido, porque además no es lo mismo el tono escribiendo que cuando tienes la oportunidad de hablar en persona, y cómo ser eficientes en poder dar respuesta a un volumen que es absolutamente gigante. A nosotros particularmente nos pasó en todos los países, pero por el nivel, el número pues, de población en Colombia fue mucho más grande. Tuvimos que activar a un equipo
de más de 40 personas de nuestro equipo de mercado y de marca y de comunicaciones para que pudiese dar respuesta de manera eficiente a las más de 40.000 solicitudes que nos estaban haciendo a través de redes sociales, porque pues el mecanismo normal que tenemos no nos alcanzaba. Entonces, eso es parte de los retos maravillosos que tenemos para poder enfrentar como marcas todos este manejo de emociones que en una situación como esta se nos presenta. Vale, muchas gracias, Elena. Vamos a seguir con la presentación, porque muy en línea de lo que dices tú, hay que entender, vamos a ver que la puedo poner en modo de presentación. Mirad, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, por ejemplo, lo hemos visto aquí en España. En España hemos visto ejemplos de grandeza, fábricas que se dedicaban a hacer una cosa, se han dedicado a hacer mascarillas, aparatos, ventiladores mecánicos para las UBIs, etc. Y hemos visto ejemplos de mezquindad, ejemplos de personas que entraban a robar en las farmacias mascarillas, personas que subían los precios de las mascarillas a niveles estratosféricos. Hemos visto cosas muy feas. Y nosotros tenemos que ser conscientes de aquello en lo que podemos influir. Nosotros no podemos influir en todo. Nosotros no podemos influir en ciertos elementos, si aparece un troll, no aparece un troll, te cuenta una cosa. Lo que nosotros tenemos que empezar a influir es en lo que pasa dentro de nosotros. Es absurdo querer influir fuera de nosotros si no podemos influir dentro de nosotros, porque no tiene ningún sentido. Uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces, lo que yo os voy a dar, os voy a compartir son una serie de propuestas para mantenerse en equilibrio en cualquier situación en la que te encuentres, por difícil que sea. Eso no va a evitar que haya troles, no va a evitar que haya personas que de forma mezquina intenten dañar. Tampoco va a evitar que se tomen algunas medidas por parte de unos o de otros que dañen. Lo que va a hacer es que tu capacidad de hacer frente a eso con entusiasmo, con energía, con inteligencia y con confianza aumente. Y lo que os voy a comentar son algunas prácticas que son sencillas y son muy potentes y que de alguna manera hacen referencia a los tres niveles, a las tres dimensiones del ser humano. Un ser humano tiene cuerpo, tiene mente y tiene alma. Por tanto, el ser humano es la unión de los tres. Y cuando hablamos del cuerpo, tenemos que hablar de tres elementos. El primero es la fisiología. Mirad, el sedentarismo, el no moverse, el no hacer ejercicio físico, aumenta la ira, aumenta el miedo, aumenta la depresión e impide que se formen nuevas conexiones en el cerebro. Cuando yo escribí el libro Reinventarse, tu segunda oportunidad, llamó mucho la atención que hablara de que en el cerebro se forman nuevas conexiones, que se forman nuevas neuronas, en un momento en el que todo el mundo pensaba que las neuronas solo morían. Bueno, el ejercicio físico produce la liberación de tres mediadores que hacen que las neuronas se conecten mejor entre sí. Te vuelves más inteligente, más sereno, más capaz de tomar buenas decisiones, te concentras mejor. Luego, lo primero es, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de horas que pasamos ante el ordenador por el tipo de trabajo que ahora estamos haciendo, que nunca os olvidéis de mover el cuerpo. Es importantísimo activarlo. En segundo lugar, el tema de la nutrición. La nutrición es clave. En las situaciones de estrés hay una apetencia enorme por los dulces y hay que controlarlo eso muchísimo, porque el exceso de azúcar produce inflamación cerebral que a su vez genera ansiedad y depresión. No quiero decir que no tomes un postre, pero que no te hinches a comer postres. Que ya que tenéis en vuestros países cosas tan estupendas, vegetales tan buenos, pescados, frutas, etcétera, que deis este tipo de dieta a vuestro cuerpo porque estáis cuidando vuestro cerebro. Y en tercer lugar, el tema del sueño. Hay personas que creen que dormir es una pérdida de tiempo. No tienen ni idea de lo que hablan. Dormir es necesario porque el cerebro se recupera durante el sueño. Cuidar esas 7 u 8 horas de sueño nocturno diarias. Son muy pocas las excepciones, menos del 2% de personas que pueden dormir de forma constante menos de 7 horas y que no les dañe por dentro. Entonces, cuidar de vuestro cuerpo porque estáis cuidando de vuestra mente. Cuanto menos cuidéis del cuerpo, más fácil va a ser que caigáis víctimas del negativismo, del pesimismo que hay a nuestro alrededor. En segundo lugar, el foco. Mirad, hay demasiadas personas hablando del problema. Hay demasiadas personas hablando del cataclismo, del caos,
de todo lo horrible y hay muy pocas personas que estén poniendo su foco en la solución. Hay muchas personas que están hablando de lo que no quieren vivir y muy pocas de lo que sí quieren vivir. ¿Y por qué esto es importante? Porque la atención es la capacidad más importante del cerebro humano. Donde pongas la atención vas tú. Si estás todo el día dándole vueltas al problema, un problema que es muy difícil, nadie lo niega, se convierte en un problema insuperable. Si tú empiezas a enfocarte en la solución, verás como también descubres formas de abordar el problema, aunque no te estés enfocando en el problema, solo en la solución. Esto es importantísimo. Lo has comentado, Adri, el tema de las conversaciones. Mirad, el lenguaje en el ser humano crea realidad. Cuando yo ejercía la cirugía en Boston, en la universidad donde yo estaba, hicieron un estudio con personas a las que eran voluntarios, se les ponía delante de una pantalla para que vieran solo palabras negativas. No estaban las palabras formando frases, solo palabras. Horror, túnel, oscuridad, problema, crisis. Y le sacaron sangre. Y vieron que se había disparado la hormona de la que antes hablamos, el cortisol, la hormona del miedo. Solo poniendo palabras negativas. Cambiaron las palabras, pusieron palabras positivas. Salida, ilusión, luz, oportunidad. Y bajaron las cifras del cortisol, de la hormona del miedo. Es decir, el lenguaje son como las cerezas. Tú utilizas una palabra negativa y no se queda en la palabra. Del inconsciente trae imágenes, sensaciones y recuerdos negativos. Y llega un momento en el que estás rodeado de negatividad. Es como si estuvieras en la habitación de tu casa rodeado de cosas que no te gustan. ¿Cómo vas a estar bien? ¿Cómo vas a ser feliz? ¿Cómo vas a encontrar una solución a las cosas? Entonces, usar palabras que os ayuden, no palabras que os anulen. Y luego el uso de la imaginación. Veréis, la imaginación, desde mi punto de vista, es de las facultades menos comprendidas en el ser humano. Nosotros pensamos que la imaginación corresponde solo a los artistas, a los pintores, a los escultores, a los publicistas, a la gente del mundo del marketing. No, la imaginación es la facultad que tiene todo ser humano de crear físicamente una nueva realidad. Vosotros mirad para atrás en vuestra vida. Cuando habéis verdaderamente deseado algo, las vacaciones de vuestra vida, el coche de vuestros sueños, el trabajo que queríais, enamorar a la mujer o al hombre de vuestra vida, y lo habéis deseado intensamente, fijaros cómo la imaginación se ha puesto a trabajar para enseñarte formas de conseguirlo. La imaginación es una capacidad que el ser humano tiene para poder curvar la realidad. Es decir, acabamos creando lo que primero imaginamos. Entonces, por eso, yo creo que es un momento ahora, de nuevo, estamos ante la línea de salida de un nuevo partido de golf y tenemos que sacar nuestra mejor versión, que salga el mejor jugador, la mejor versión de lo que somos. Y entonces, en este sentido, no tenemos que tener ningún miedo a reinventarnos, a aprender cosas nuevas. Fijaros, en mi época la cirugía tradicional era una cirugía abierta. Y luego yo tuve que aprender algo que era muy raro, que era la cirugía laparoscópica. Mirabas, no podías meter las manos en el interior del cuerpo, tenías que operar en 2 dimensiones. Era de lo más raro. Hoy en día es la forma mejor para operar. Hoy en día ya nos hemos hecho, yo ya no ejerzo la cirugía, pero en la época en la que aprendí la laparoscopia me di cuenta de las grandes ventajas. Entonces, reinventarnos. Segundo, liderar. Tú puedes ser una luz en tu país, en tu empresa, en tu familia, en tu comunidad. No importa si la luz es tan pequeña como una cerilla. En momentos de oscuridad, hasta la luz más pequeña tiene un impacto enorme. Atrévete a emprender. No te quedes empequeñecido, no te quedes achicado, no te quedes asustado. Emprende cosas nuevas. Atrévete a probar cosas diferentes. Si es que todas las personas que han encontrado la oportunidad en medio de la dificultad han estado dispuestas a reinventarse. Han estado dispuestas a liderar, a emprender y a innovar, en lugar de quedarse atrincherados, asustados en sus casas, absorbiendo negatividad. A ver, si a una persona la invitáis a vuestra casa y aparece con un cubo de basura y echa esa basura en la habitación que más os gusta, no la volvéis a dejar entrar. No la volvéis a dejar entrar. Pues ¿cómo dejamos entrar tanta negatividad en algo que vale más que cualquier cosa, que es la mente humana? Porque la mente humana al final es la que te hunde o la que te ayuda
a emerger, a florecer y a alcanzar tu plenitud. Entonces, desde mi punto de vista, para desarrollar resiliencia, que es la capacidad de mantenerte firme, confiado, ilusionado ante la dificultad en medio de la tempestad, primero hay que aceptar la realidad tal cual es. Esta es la realidad que nos toca vivir, queridos. Y es una realidad que tiene cosas muy difíciles y tiene oportunidades. Entonces hay que abrirse a la posibilidad de que más allá de la dificultad está la oportunidad. Hay que darle una oportunidad a este nuevo mundo. No pensar que porque sea incierto ya es malo. Valorar el ser por encima del tener. Todos hemos perdido en el tener, hemos perdido el negocio, hemos perdido dinero, hemos perdido oportunidades, hemos perdido seres queridos, hemos perdido libertad para salir. Vamos a valorar el ser alegres, el ser valientes, el ser decididos, el ser generosos, el ser compasivos, el ser atrevidos y salir de nuestro egocentrismo y unirnos para crear entre todos una nueva realidad más humana. Es nuestra oportunidad. Nosotros lo hemos visto. Los grandes desafíos, el ser humano los puede resolver si hay un espíritu de cooperación. Si lo único que hay es rivalidad, no se puede resolver. Entonces, ser esa luz en vuestras empresas, en vuestras familias, en vuestros países, porque la gente, los seres humanos, somos atraídos por la luz. Parece que todo es oscuridad. Por eso hacen falta personas como nosotros, grandes líderes que traigan luz. Entonces, Adriana, yo ya he hablado mucho. Sí me gustaría preguntarte a ti de qué manera estáis abordando vosotros este proceso de reinvención o cómo pensáis que se puede abordar. María Alonso, mira que muy alineado con lo que pues has comentado, porque como antes les dije, para nosotros ha sido pues un proceso duro poder enfrentar emocionalmente lo que significa trabajar lógicamente desde casa, que tiene sus grandes retos, pero también poderle entregar soluciones a las personas. Y hubo un momento en el que dijimos, hay que hacer un alto y entender bien qué trae además esta realidad, qué es lo que nos está entregando además de lo que es obvio, ¿no? De lo que incluso tú y yo conversábamos hace un rato antes de empezar. Y en ese break que hicimos, nos dimos cuenta de que nosotros podemos hacer más y podemos entregar más que lo que implica el core de nuestro negocio solamente. Eso no quiere decir que abandonemos la idea de seguir ayudando a la gente desde lo que es el core del negocio, eso lo tenemos que hacer, pero nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y en ese qué más, decidimos, muy en línea con lo que comentaba, centrar el foco de atención en algo diferente. Mira que nos basamos en la película de La vida es bella, porque decíamos, este personaje pues decidió cambiar su realidad. Eso no significa que lo que estuviese pasando a su alrededor no existiese y que no estuviese allí y que no fuese horrible, pero él decidió empoderarse de su vida y de su realidad y convertirla en algo diferente por el tiempo que tuviese que ser. Entonces, con base en eso creamos Reinventistas, y Reinventistas es toda una plataforma que tiene tres aristas distintas. Una en la que podemos tomar casos que inspiran, que son reales, de gente que hoy se está reinventando y que está haciendo cosas estupendas, para que otros puedan verlo y se sientan animados también a hacerlo. Y les entregamos también herramientas de formación, acompañamiento, mentoring, para que se sientan animados y acompañados en el proceso. Tenemos otro espacio que es más de crear un oasis, un break, en este día a día tan loco que tenemos. Y entonces hemos podido hacer una cosa que a nosotros nos llena mucho de orgullo. Imagínate que tenemos una alianza con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y tenemos la maravillosa oportunidad de llevar obras y espectáculos que normalmente estaban muy limitados a una audiencia pequeña, al mundo digital ahora, sin ningún costo. Y el tercer espacio es entonces más esto que estamos haciendo tú y yo en este momento. Es este espacio que nos suma como personas, que nos ayuda a crecer como seres humanos, que nos hace reflexionar más profundamente y al final del día poder recoger en todas estas iniciativas, que además se hacen muchas más cosas, el poder ver la vida de una manera diferente y saber que sí, claro que todos tenemos que estar allí para apoyarnos y lo vamos a seguir haciendo,
pero que ese empoderamiento y esas ganas de salir adelante, esa posibilidad de éxito depende también de lo que nosotros como personas queramos hacer. Y ahí estamos para entregar herramientas y para apoyar. Esto es un proceso de reinvención constante para todo el mundo, para nosotros también. Yo te decía hace un rato, esto es, construye una estrategia y a los 5 minutos deséchela si ya no le funciona y vuelva a construir otra, porque lo importante es que entiendas a quién le quieres llegar y cómo le puedes ayudar. Y si esas estrategias fallan y toca volverlas a hacer, pues qué gusto, hay que enamorarse del problema y no de la solución para que realmente podamos encontrar cosas que vayan siempre más allá. Perder un poco el miedo a pisar esos terrenos que no han sido nuestros, normalmente, que no habíamos explorado antes, y salirnos un poquito de eso, incluso como banco, para decir, bueno, ¿qué más? ¿Qué más puedo entregar? ¿Qué más puedo dar? Las historias son infinitas y maravillosas. Les puedo decir que desde ayer que una persona de mi equipo me echaba un cuento maravilloso que me decía, el personaje que me lavaba el carro me llamó para decirme que si aceptaba que me lo lavara porque es que se había quedado sin empleo y ya debía 2 meses de arriendo y tiene 2 niños pequeños y pues no tenía con qué darles alimento. Entonces él le dijo, ven y lávame el carro, y conversando con él dijo, oye, ¿qué tal? La gente va a necesitar desinfectar sus carros, más en este momento, más los médicos. ¿Qué tal si yo te compro todos los materiales y tú te encargas de ir a desinfectarle los carros a la gente? Este hombre empezó a hacerlo con la ayuda de un empleador nuestro que le dio simplemente el dinero y empezó a publicarlo en sus redes sociales. Y hoy ya son 3 las personas que tienen empleo e ingresos, que se pusieron al día con sus arriendos, haciendo pues una labor que ya sabían hacer y que simplemente le dieron la vuelta con toda esta situación. Hace poco me escribieron de Guatemala, una persona que no conocía también, para decirme, oye, mucho gusto, que sepas que te busqué en LinkedIn y compuse una canción para ustedes. Yo soy artista y pues se me ocurrió, vi lo que estaban haciendo y entonces te busqué y me pareció oportuno y compuse esta canción y aquí te la mando. Ese tipo de cosas que son de valentía, que rompen paradigmas, que se aprovechan del momento en el muy buen sentido para hacer notar que no hay barreras, que no hay límites, que podemos acceder unos a otros fácilmente. Eso es lo que queremos propiciar, eso es en lo que queremos trabajar, es lo que nos motiva, es lo que nos reta todos los días y pues en lo que seguimos construyendo. Yo quiero aprovechar para hacerte unas preguntas porque nos están llegando preguntas en este momento y me parece súper importante que las contestemos. Juan Carlos Aramillo nos pregunta, en momentos como este de gran incertidumbre, Mario Alonso, ¿qué nos recomiendas para aprovechar la oportunidad que tenemos de trascender pasando de un modelo competitivo a un modelo cooperativo? ¿Qué piensas? Vale, muy bien. Vamos a ver. No hay ningún problema con la competitividad. Sí hay un problema con la rivalidad, ¿vale? O sea, la competitividad es lo que a mí me hace estirar mis capacidades para estar al nivel. La rivalidad es cuando a mí lo que me interesa es vencer al otro. Son 2 energías completamente distintas. Entonces, toda rivalidad procede del ego humano. El ego humano quiere sentirse más que la otra persona, más poderoso, más capaz, más inteligente. ¿Qué recomendaría yo? Lo que recomendaría es un cambio radical en el tipo de valores que a uno le mueven. Los valores del ego están muy definidos. Control, poder, estatus. Es decir, dinero, poder y fama en distintos grados. ¿Cuáles son los valores que ayudan a trascender, a ir más allá del ego para encontrarte con la otra persona? Pues primero, el deseo de crecer, el deseo de mejorar, el deseo de evolucionar. En segundo lugar, el deseo de contribuir, el deseo de ayudar a los demás. Entonces, cuando nosotros nos salimos de ese estar centrados en nosotros mismos,
en nuestro propio universo, incluimos a las otras personas, entonces se favorece un espacio donde los demás quieren cooperar. Tú fíjate el caso que has dicho, que es precioso, bueno, has citado varios casos, pero tú imagínate, por ejemplo, el caso de esta persona que lavaba coches, ahora está en una situación muy difícil, necesita sacar adelante a su familia, no ha pagado el alquiler, no tiene para dar de comer, va a otra persona y la otra persona lo que le ofrece es algo que no puede salir del ego, porque del ego habría salido, mira, qué mal lo pasas tú y qué bien lo paso yo, qué mal estás tú. No, surge el deseo de que esa persona crezca, evolucione, de contribuir, y el resultado es que los dos se ven beneficiados. Entonces, cuando uno supera las barreras del ego, se genera abundancia para todos. Cuando uno queda atrapado en su propio ego, parece que uno gana abundancia, pero en el fondo hay una profunda escasez porque hay un vacío interior. Entonces, yo lo que diría es que es el momento de dejar de sacar del centro exclusivamente lo que es el profit y poner en el centro al ser humano. Y cuando ponemos en el centro al ser humano, va a haber mucho más profit para todos del que nos imaginamos. Mucho más. Lo que pasa es que para nosotros, que culturalmente estamos tan bombardeados por mensajes, tanto tienes, tanto vales, esto nos da una sensación de riesgo enorme. Sin embargo, para mí es la gran oportunidad para saltar del tener al ser, del miedo al amor. De acuerdo, muy de acuerdo. Yo le sumaría, María Alonso, que no hay separación entre nuestro rol como personas individuales y el rol que tenemos en nuestros trabajos y de forma corporativa. Todos, absolutamente todos, desde lo que sea que hagamos, podemos ayudar, podemos contribuir. Solo si nos cambiamos ese chip y nos ponemos realmente en los zapatos de los demás y entendemos que juntos, apoyándonos todos hombro con hombro, no uno más arriba que el otro, podemos salir adelante, lo logramos, independientemente del rol, independientemente del nivel de influencia. Todas las ideas tienen que traerse a la mesa y esa intención es la que definitivamente mueve los negocios. Estoy muy de acuerdo. Hay otra persona que nos pregunta, frente a los equipos de trabajo, ¿cómo les podemos ayudar a afrontar los miedos y que reinventen su grandeza? Muy bien. Yo grabé un vídeo para padres que estaban en una situación muy difícil, sobre todo con niños pequeñitos, ¿no? Y creo que esto se puede acoplar porque un buen equipo, de alguna manera, es como una familia, en el sentido de que tiene que haber un nivel de confianza. Sugeriría dos cosas. La primera, no hay que tener ningún miedo para expresar los sentimientos por los que uno está pasando. No hay que tener ningún miedo para expresar, yo tengo miedo, yo estoy triste, me siento perdido. Esta sensación de que tenemos que presentarnos ante los demás como seres invulnerables es una pura falacia, es un espejismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que abrir un espacio para que las personas puedan compartir su sentir sin tener que culpar a nadie o a nada por el sentir, solo abrir el sentir. Y luego, ser ejemplares en el sentido siguiente. Mira, yo también tengo miedo, yo también siento miedo, yo siento tristeza. A pesar de eso, elijo actuar con ilusión, actuar con entusiasmo, actuar con generosidad. En ese momento el ser humano que está transmitiendo un mensaje poderosísimo, que es el mensaje de la libertad. ¿Quién es libre? Libre es la persona que actúa en base a sus decisiones, no en base a sus sentimientos. Tú has puesto un ejemplo precioso con La vida es bella, en ese campo de concentración. Yo estuve en un campo de concentración para visitarlo en Dachau, en Alemania, y es tremendo el impacto. Te echas a llorar y mira que está ya alterado. Pues imaginaos esa situación con su hijo ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Los sentimientos son sentimientos de miedo, sentimientos de angustia. Y sin embargo, ese padre toma una decisión, que es cambiar por completo el contexto. Y un contexto de guerra y un contexto de injusticia lo convierte en un contexto de juego. Gracias a eso, cambia por completo la experiencia de su hijo
Y cambiando la experiencia de su hijo, está cambiando también su propia experiencia y la de muchos prisioneros que están viendo que ante la misma situación, ante las mismas circunstancias, se pueden generar condiciones internas diferentes. Entonces, eso es lo que diría, reconocer ese poder que tiene el ser humano para crear condiciones internas que de alguna manera tengan más peso que las circunstancias externas. De acuerdo, de acuerdo. Hay algunos comentarios que nos preguntan hoy si esta charla quedará grabada y si la vamos a compartir. Y sí, efectivamente va a quedar grabada y la vamos a compartir. Lo vamos a hacer en Capital Inteligente y en nuestro sitio de Reinventistas a través de nuestro www.grupobancolombia.com. Allí lo van a poder ver a partir de la próxima semana. Y en Capital Inteligente va a estar disponible hoy. Mario Alonso, yo quiero agradecerte, nos queda un minuto para respetar el tiempo de todas las personas que están conectadas y el tuyo también. Quiero agradecerte infinitamente por este espacio, ha sido una conversación divina, a mí se me ha ido súper rápido, hubiese querido que fuese más extensa, creo que tenemos mucho para aprender y que la verdad es que es un tema que nos calza perfectamente en este momento. Invitar a todos a que se reinventen, a que perdamos el miedo a intentar cosas adicionales, a que entendamos que tenemos talentos todos que nos van a permitir llegar más lejos y hacer cada vez cosas más buenas y más interesantes para el resto. Entonces, pues te dejo la palabra para que te puedas despedir. Yo muy agradecida con todos. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros, a mis queridos amigos de los países que habéis conectado. Y solamente una frase para terminar, no es una frase mía, por tanto no me la puedo apropiar. Las batallas se libran fuera, las guerras se ganan dentro. Todos vamos a tener que librar batallas en distintos sentidos. La guerra la ganas dentro. Si tú cuidas de ti, si tú generas en ti esa confianza, esa ilusión, te aseguro que al final todo saldrá bien. Y si todavía no ha salido bien es porque todavía no es el final. Un abrazo a todos. Un abrazo, muchas gracias.